Käthe Kollwitz. Pintora, dibujante, grabadora y escultora expresionista. Marcada por la guerra, se dedicó a plasmar su mirada y su sentir a través de sus obras. Nació en Königsberg el 8 de julio de 1867. Su abuelo materno fue un predicador luterano. Katharina Rupp era su madre y Carl Schmitt su padre, quien mantenía una fuerte postura política y era partidario de la socialdemocracia. Debido a esto, estuvo desempleado pese a sus estudios en Derecho. No obstante, sacó adelante a su familia gracias a su trabajo como maestro albañil. Tuvo 3 hermanos, Julie, Lisbeth y Konrad. Por desgracia, los 3 murieron. Eso provocó que comenzaran sus ataques de ansiedad. Su educación se basó en lo religioso por parte de su madre y en el socialismo por parte de su padre, quien, además de su ideología política, le transmitió su entusiasmo por el arte y se percató del talento que tenía su hija en el dibujo, por lo que la llevó a clases de arte cuando ella tenía 12 años. Le dio por dibujar todo lo que observaba en su entorno. A los 16 años, fijó su mirada en los trabajadores y campesinos que veía recurrentemente con su padre. Se fijaba en sus gestos y en sus movimientos. Ella deseaba seguir sus pasos en el camino del arte, pero en aquel entonces, la mayoría de las universidades no admitía a mujeres en sus aulas. No desistió y se inscribió en la Escuela de Arte para Mujeres en Berlín. Ahí estudió con Karl Stauffer Bern, quien le presentó a Max Klinger. La técnica e ideología de Klinger le fueron de gran influencia. En 1887 volvió a Königsberg y comenzó su producción pictórica bajo la supervisión del pintor Emil Neyde. 2 años después, se matriculó en la Escuela de Artistas Femeninas de Múnich. Ahí fue alumna de Ludwig Heittag. Ese mismo año volvió a Königsberg para establecer su estudio y continuar con su producción artística. A pesar de su disciplina y notorio talento, no lo creía así. Pensaba que los demás eran mejores que ella. Después de ver un folleto, se dio cuenta que su camino en el arte sería trazado por el carbón, la pluma y el lápiz. En 1891 se casó con el Dr. Karl Kollwitz y se fueron a vivir a uno de los sitios más pobres de Berlín. Su marido seguía ejerciendo como médico, pero también se mantuvo activo como militante socialista. Continuamente acompañaba a su esposo a su trabajo. Ver la enfermedad y carencia de tan cerca la marcaron. Así que Käthe reflejó en sus obras lo que aprendió de su padre y posteriormente de su marido. Su mirada se posó en las condiciones de vida de la clase obrera. En 1890 nació Hans Kollwitz, su hijo, y un año después nació el segundo, Peter Kollwitz. De 1898 a 1903, Käthe comenzó a impartir clases en la Escuela de Mujeres Artistas de Berlín. Continuó con su producción artística, pero la guerra lo cambió todo. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, su hijo Peter fue asesinado en combate en Flandes. Esa pérdida y la guerra influyeron en su arte y reafirmaron sus ideas políticas. En 1920 comenzó una producción cuyas obras retrataban varios temas en la guerra: la clase trabajadora, pobreza y la vida de las mujeres, cuyas composiciones eran arriesgadas, con movimiento, dramáticas y expresaban acción, pero también emoción. En 1919 la nombraron miembro de la Academia de Artes de Prusia. Fue la primera mujer en obtener una plaza en la institución.
pero en 1933 se vio obligada a renunciar por causa de la llegada al poder del Partido Nacional Socialista. En 1927 tuvo la oportunidad de viajar a Volga, Rusia, país del cual sentía un vínculo político. Sin embargo, al ver las condiciones de vida de los campesinos y varios horrores, salió decepcionada del país. Posteriormente, continuó realizando obras, cuyos temas centrales eran las condiciones en la población que dejaba la guerra. El dolor, la tristeza, las injusticias sociales, la angustia de las madres, la desesperación de los padres, el hambre de los niños. La muerte acechaba a sus sujetos afectados por su contexto. Ella también se permite transformar el dolor de la pérdida de su hijo en sus dibujos. El 19 de julio de 1937, Kollwitz fue víctima de hostigamiento por parte de los nazis. Sus obras formaron parte de una selección para la Exposición de Arte Degenerado en Berlín, donde se exhibieron 650 dibujos, pinturas y esculturas para ridiculizarlos. En los años posteriores, su vida siguió siendo afectada por varias adversidades que la mantenían en continua angustia. Su estudio fue destruido junto con la mayoría de sus obras durante los bombardeos de los aliados. En 1940 falleció su esposo. Käthe murió el 22 de abril de 1945 en Moritzburg, donde se mantenía oculta en la casa de uno de sus familiares.